Hola, ¿qué tal? Yo soy Shadani Policanti y les doy la bienvenida nuevamente a nuestro programa de responsabilidad social, cívica y ética. Hoy nuestra mesa dialogará sobre una práctica que actualmente es tema de gran discusión en el mundo, la eutanasia. Los profesionales de la salud se enfrentan constantemente a situaciones en las que deben tomar decisiones difíciles sobre la vida de sus pacientes. Las decisiones más difíciles suceden con las personas que viven con enfermedades graves o degenerativas, o cuando una persona pide que se le ayude a morir. Para estas situaciones se ha creado una rama de la ética que estudia los asuntos que se presentan al final de la vida o cuando la vida de una persona está en peligro y la posibilidad de que se recupere a pesar del tratamiento es muy baja. En situaciones así surgen las siguientes preguntas. ¿Se puede hacer algo para que esa persona ya no siga sufriendo? Cuando la muerte es inminente y el sufrimiento insoportable, ¿puede acelerarse el proceso de morir? ¿Tú qué opinas? Acompáñanos a conocer más sobre este tema con la siguiente cápsula. El término eutanasia proviene del griego eu, que significa bien o fácil, y thanatos, muerte. Así que etimológicamente significa buena muerte, pero en la práctica genera bastante confusión. Según la Organización Mundial de la Salud, existe bastante consenso para considerar como eutanasia aquellas actuaciones que producen directa e intencionadamente la muerte de los pacientes que se realizan en un contexto de sufrimiento. Existen diferentes tipos de eutanasia. Eutanasia directa: el proceso de adelantar la muerte de una persona que tiene una enfermedad incurable. Se puede dividir en dos clases. La activa, que básicamente produce la muerte del citado enfermo mediante el uso de fármacos que resultan letales, y la pasiva, que consiste en la consecución de la muerte del paciente mediante la suspensión tanto del tratamiento médico que tenía como de su alimentación por cualquier vía. Siguiendo este mismo punto, el estudio de la ética al final de la vida ha evolucionado y ahora se habla de otros dos conceptos: la ortotanasia y la distanasia. La ortotanasia se refiere a permitir que la muerte ocurra en su tiempo cierto, cuando deba ocurrir. Por lo tanto, los profesionales de la salud están capacitados para otorgar al paciente todos los cuidados y tratamientos para disminuir el sufrimiento, pero sin alterar el curso de la enfermedad y por lo tanto el curso de la muerte. La distanasia, por el contrario, se refiere a la prolongación innecesaria del sufrimiento de una persona que padece una enfermedad terminal mediante el tratamiento o acciones que de alguna manera calman los síntomas, tratando de manera parcial el problema y prolongando así la vida y el sufrimiento sin tomar en cuenta la calidad de vida del enfermo. En la actualidad, ambos son motivo de debate, pues hay quienes creen que el ser humano no tiene el derecho a decidir sobre la vida humana, y por otro lado, hay quienes se promulgan a favor de la vida y en contra del sufrimiento. Con esta cápsula que acabamos de presenciar, nos hemos puesto en contexto y tenemos las bases para iniciar nuestra mesa de debate. Hoy en día, debido al aumento de personas con padecimientos en fase terminal y porque existe una mayor exigencia de respeto a los derechos humanos, al derecho a la salud y a los principios de libertad y autonomía de los pacientes, existe en México un consenso sobre la necesidad de debatir el tema de la eutanasia. Antes de iniciar, quiero presentarles a nuestro compañero Donovan, quien como cada semana será nuestro relator de la mesa y quien nos dará una síntesis sobre las principales ideas que surgieron en la mesa. Bienvenido, Donovan. Gracias, Shadani. Es un gusto estar aquí y contribuir a poner en claro las opiniones y reflexiones que se expresen. Así que estamos listos para participar en este debate mundial sobre un asunto importantísimo de la bioética, la eutanasia. Sí, estoy segura de que esta mesa nos dará mucho que pensar. Quiero también dar la bienvenida a los jóvenes que nos acompañarán hoy. ¿Pueden presentarse? Mi nombre es Juan Quero, yo vengo del estado de Nuevo León y estudio en el CETI 101. Mi nombre es Rafael Lara, soy del estado de México y estudio en el Colegio de Bachilleres Plantel 12. Antes de empezar, vamos a escuchar la opinión de nuestra invitada especialista, Jennifer Hincapié Sánchez, coordinadora del Programa Institucional Ética y Bioética de la Facultad de Medicina de la UNAM. La eutanasia en el aspecto médico es la provocación intencionada de la muerte por una persona
que padece una enfermedad terminal o una enfermedad crónico-degenerativa, es decir, estas enfermedades tipo cáncer, lupus, que van progresivamente degenerando tu calidad de vida, y el paciente solicita de manera expresa y explícita que se le practique la eutanasia, es decir, que se intervenga médicamente para que su vida finalice. Existen diversos países en donde la eutanasia ya está legalizada, es decir, jurídicamente ya está permitida por los gobiernos. Y esto, insisto, se hace a petición por parte del paciente, es decir, no puede haber un personal de salud que decida practicarle la eutanasia a una persona, sino que más bien yo como paciente le pido a mi médico, quiero que me practiques la eutanasia. Bueno, no es lo mismo, no podemos decir que son necesariamente sinónimos la muerte digna, el suicidio asistido, ni la eutanasia. Son conceptos completamente distintos. La muerte digna es un derecho que tenemos todos los seres humanos. La eutanasia es la intervención clínica para ponerle fin a una vida, y el suicidio asistido es el apoyo médico que me brindan a mí para que yo pueda finalizar yo solita con mi propia intervención con mi vida. Son nociones completamente distintas que no tienen nada que ver, están, digamos, ligadas por el concepto de la muerte o de la finalización de la vida, pero que no están relacionadas unas con otras. El debate que se da en torno a la eutanasia se da porque existen dos nociones, o por lo menos tres nociones con respecto al tema. El primero es el abordaje religioso, en donde las personas pueden entender o aceptar que existe un ser supremo, hay quienes lo llaman Alá, hay quienes lo llaman Dios, etcétera, que es quien toma las decisiones del destino de la vida de cada persona. Y en ese orden de ideas, pues estas personas piensan que nadie más, aparte de esta deidad o de este ser superior, tiene derecho para finalizar la vida. Ese es uno de los elementos. El otro es que existen personas que entienden que una muerte digna puede ser una muerte sin dolor y una muerte que cada persona elija desde su propio contexto en el momento en el que cualquier persona pueda entenderlo. Entonces, si nos damos cuenta, desde estos dos ámbitos hay una contraposición de opiniones, porque hay unos que dicen, sí, yo puedo tomar la decisión libre de definir el momento y la forma en la que voy a fallecer, y la otra parte es, no, yo no voy a contravertir lo que dice Dios o lo que dice mi religión al respecto. Entonces creo que esto podría generar como mucha controversia al respecto. También, por supuesto, la parte médica, la participación de los médicos al respecto, el hecho de que haya médicos que piensen que su formación académica es exclusiva para brindar bienestar y en ese orden de ideas quitar todos los dolores, pero también están aquellos profesionales de la salud que están formados para salvaguardar la vida bajo cualquier condición. Entonces tendríamos otras dos posiciones bastante controversiales que chocarían y generarían un debate bastante extenso al respecto. Argumentos a favor de la eutanasia. Uno, por ejemplo, la posibilidad de elegir el momento y la forma como puedo fallecer como una persona autónoma. El respeto precisamente a esta autonomía de las personas de tomar decisiones en pro de su propio plan de vida, la posibilidad de que los médicos puedan aportar bienestar, aunque esto sea, por supuesto, la disminución del dolor y apoyar a que el paciente tenga una calidad de vida mejor en términos del dolor o del padecimiento de una enfermedad. Los argumentos en contra de la eutanasia van a ser que yo no tengo derecho divino para elegir en qué momento se debe finalizar la vida, que los profesionales de la salud están preparados para salvar la vida contra cualquier situación posible y que en ocasiones los pacientes no toman buenas decisiones. Serían algunos de los elementos. También, por supuesto, la subjetividad de digamos, la forma como percibimos el dolor. Es decir, yo puedo sentir que a mí si me arrancan una uña me va a doler mucho y voy a sufrir montones, pero puede ser que otra persona diga eso no significa absolutamente nada para mí, yo no siento tanto dolor, y entonces estas nociones van a cambiar y van a generar, digamos, los argumentos en pro y en contra de la eutanasia.
vemos que existen posturas radicalmente opuestas alrededor del debate de la legalización de la eutanasia, lo que demuestra que tiene que analizarse a profundidad este tema, en el que están involucradas áreas de conocimiento como la ciencia, la ética, la bioética y la medicina, pero también opiniones relacionadas con la religión y las creencias. Para resumir, los partidarios convencidos de la necesidad de que esta práctica se legalice argumentan que la eutanasia permite al paciente poner término al sufrimiento. Por otro lado, los opositores señalan que el médico tiene como función la de salvar vidas, no la de quitarlas. Para ellos, la legalización de la eutanasia podría traer como consecuencia que se llegaran a cometer actos criminales en pacientes que no han expresado su consentimiento o bien son incapaces de expresar su deseo de morir. Creo que tenemos muchos elementos para arrancar nuestra mesa de debate. Si estamos listos, quiero iniciar esta conversación preguntándoles, ¿por qué creen que la eutanasia sea una práctica ilegal para los profesionales de la salud en muchos países? Porque va en contra de su ética profesional, la cual nos dice que su función es prolongar la vida y salvarla. Concuerdo con la respuesta de mi compañero. La verdad, siento que los profesionales de la salud deben de salvar vidas y no quitarlas, a pesar de su consentimiento o no. Siento que deberían de descartar esta opción. Gracias a todos por sus aportaciones. El debate sobre la práctica de la eutanasia está basado en un principio ético fundamental denominado principio de autonomía, que consiste en el derecho que tienen las personas a decidir sobre su propio cuerpo, incluida la decisión de cómo y cuándo morir. Este derecho está fundamentado en las manifestaciones de libertad incluidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Organización de las Naciones Unidas en 1948. Continuamos la conversación con la siguiente pregunta para ustedes. ¿En qué casos creen que deba de respetarse el derecho a la eutanasia? Siento que se debería de considerar esa práctica siempre y cuando la persona esté desahuciada, ya que ya no tenga más opciones o, por así decirlo, haya perdido la esperanza de poder seguir con la vida. Siento que es mejor que se utilicen más los recursos que se están utilizando esa persona hacia otra que tiene más posibilidades de salvarse y continuar con su vida. Esto se pone cada vez más interesante. El derecho de autonomía se encuentra en contradicción con la visión paternalista de la medicina tradicional que considera que el médico es el único que debe decidir sobre los tratamientos que más convienen a sus pacientes. El juramento hipocrático ha contribuido también a la consolidación de este paradigma, en la medida en que uno de sus preceptos más conocidos establece que jamás daré a nadie medicamento mortal, por mucho que me soliciten, ni tomaré iniciativa alguna de este tipo. Tampoco administraré abortivo a mujer alguna. Por el contrario, viviré y practicaré mi arte de forma santa y pura. Donovan, ¿puedes hacernos un resumen de las principales ideas hasta ahora? Claro que sí, Shadani. Rafael cree que esta práctica es ilegal porque va en contra de la ética profesional de los médicos, ya que ellos están para salvar vidas y no para quitarlas. Juan concuerda con esta idea. Sobre la pregunta de en qué casos se puede respetar esta práctica, Juan piensa que siempre y cuando el paciente esté desahuciado, que ya no tenga esperanza de vida. Pero Rafael añade que estos recursos podrían utilizarse en personas que sí tengan esperanza de vida. Regreso contigo. Gracias, Donovan, por esta excelente relatoría. Existen situaciones en las que el debate sobre la práctica a la eutanasia es aún más complejo y conlleva dilemas éticos, ya que entran en juego características especiales de los pacientes. Es el caso de los menores de edad o de las personas que no tienen la posibilidad de decidir y que se encuentran con algún padecimiento en fase terminal y con fuerte dolor y sufrimiento. En estos casos, quienes tendrían que tomar la decisión son los padres o los familiares más cercanos. Asimismo, en los países en los que se encuentra despenalizada la eutanasia y el suicidio asistido, el personal de salud en ocasiones se ve enfrentado a situaciones que entran en conflicto con sus valores éticos o religiosos, por los que puede recurrir al principio de objeción de conciencia y negarse a ejecutar lo solicitado por el paciente en su voluntad anticipada. Yo quisiera preguntarles lo siguiente. ¿Hasta dónde creen que la medicina deba de intervenir en el proceso de una persona desahuciada? Yo considero que debería intervenir hasta donde sea posible y hacer lo máximo para que esta persona pueda, si es que ya no tiene solución, que pueda llegar hasta donde dé su cuerpo y donde pueda llegar con ese ritmo de vida. Bueno, pues es que no solamente consta de la opinión de los doctores, porque a veces esos tratamientos son muy costosos. En cambio, a veces por la economía no pueden apoyar o contribuir de la manera que quieren a la persona que está en esa situación o desahuciada. Siento que deberían de intervenir hasta donde se les permita.
¿Hasta dónde creen que una persona en pleno uso de sus facultades tenga derecho a exigirle a los profesionales de la salud que termine con su vida? Siento que solamente podría exigir ese derecho, por así decirlo, si es que así se le llama, cuando la persona ya no pueda más, esté desahuciada y le queden o le brinden, le digan que le quedan unos pocos días, incluso semanas de vida, para evitar tipo de sufrimientos, más que nada. Siento que solamente ahí podría exigir esa práctica. Prácticamente hasta que la persona ya no pueda seguir adelante y para acabar con su sufrimiento. Gracias a todos por sus valiosas reflexiones. Vivimos en una sociedad en la que se ha buscado vivir más tiempo, pero a veces, aunque se vive más tiempo, se sufre mucho más también. Muchas veces se considera la eutanasia como un gesto de humanidad para alguien que la pide. Siguiendo esta reflexión, quisiera hacerles la siguiente pregunta. ¿El derecho a la eutanasia es algo que ayudaría a la evolución positiva de nuestra sociedad o solamente respondería al proceso natural del fin de la vida? Siento que no ayudaría a progresar, por así decirlo, porque suponiendo que solamente se utilizan las personas desahuciadas, realmente no va a ser así, porque también muchas personas lo pueden utilizar como una vía de escape y se tomaría como un suicidio. A pesar de que no estén enfermas, realmente lo practicarían de esa manera. Y hablando de la religión, se considera como un pecado el suicidio. Concuerdo con mi compañero Juan, ya que prácticamente pues solo debe ser utilizado mediante ya cuando el paciente ya esté desahuciado, más sin embargo no como una vía de escape. ¿Qué creen que solucione el derecho legal a la eutanasia en México? Por parte yo creo que sí, ya que actualmente pues solo está el suicidio médicamente asistido, pero en ocasiones siento que la persona puede necesitar de la eutanasia. Ayudaría, sí, porque actualmente contamos con muchas personas que siguen consumiendo algunos medicamentos que les podría servir a otros tipos de personas para salvarse. Por mayor economía a las personas que no tienen ni tienen más posibilidades de salvarse, siento que resolvería en ese aspecto esa situación. Gracias por aportar tanto. Sin duda, al escucharlos hablar, podemos entender que el debate sobre la eutanasia destapa otros temas de salud pública como los problemas de salud crónicos y degenerativos que existen en nuestro país y que están en aumento. Vamos contigo, Donovan. En resumen, Rafael piensa que debería intervenirse hasta donde sea posible. Juan comentó que a veces no se puede intervenir más por el tema de la economía. Sobre la siguiente pregunta de hasta dónde tienen derecho de exigir, Juan cree que solo hasta que la persona ya no pueda más y de esta manera evitar sufrimientos. Y Rafael, al igual que Juan, coincide con esta idea. Él comenta que de esta forma se acaba el sufrimiento. Más adelante, sobre la siguiente pregunta de hasta dónde tienen derecho de exigir, Juan cree que solo hasta que la persona ya no pueda más y de esta manera evitar sufrimientos. Para evitar un sufrimiento. Rafael coincide, pues solo debe utilizarse como medio, justo como te decía, para evitar sufrimiento ante una enfermedad y no como una vía de escape. Sobre la última pregunta de este bloque, Rafael piensa que las personas pueden requerir de la eutanasia y Juan cree que sí resolvería situaciones en caso de aquellos que no cuenten con la economía suficiente para continuar con un tratamiento médico. Regreso contigo. Vamos ahora a escuchar a nuestra invitada especialista en el tema. En México, en materia de cuidados paliativos, se ha avanzado bastante. La Ley General de Salud ya tiene normativizado el hecho de que en todas las unidades clínicas existan unidades de cuidados paliativos. Los cuidados paliativos son estos cuidados que se le ofrecen a un paciente cuando ya está en el proceso de finalización de su vida, pero que está teniendo muchos dolores crónicos. Son cuidados que no le van a prolongar la vida, pero sí le van a quitar el dolor de tal manera que tenga una calidad de vida posible hasta que llegue el momento de la muerte. Si bien ya está normativizado y existe la ley de que todas las unidades clínicas deben tener una unidad de cuidados paliativos, tenemos la contraprestación al respecto de que no todos los hospitales cuentan o con los especialistas indicados para ello, los paliativistas, o no cuentan con el equipo suficiente o con los medicamentos. Es decir, para esto se necesitan sedantes muy fuertes que no son de fácil acceso o que no se cuenta con el recurso económico para ello. Entonces, digamos que sí tenemos un avance en materia de cuidados paliativos, sí está normativizado, sin embargo, no está muy bien implementado en todos los hospitales. Con respecto a los avances de la voluntad anticipada, México
ha hecho grandes avances y permite que yo como persona consciente, que tengo claridad mental, asista ante un notario público con testigos y le manifieste a él que si yo llego a tener una enfermedad crónico-degenerativa o a tener un momento en mi vida en donde yo no pueda tomar decisiones, que se limiten los esfuerzos terapéuticos. Es decir, que no se haga nada extraordinario para sostener mi vida más que lo estrictamente necesario, como la hidratación o la alimentación, pero que no se practiquen cirugías extremas, que no me tengan que tener conectada a, no sé, al respirador, etcétera, etcétera. Entonces, en materia de voluntad anticipada está muy avanzado. La voluntad anticipada se puede hacer a través de internet. Yo puedo entrar y buscar el formato, se diligencia y quedaría registrado. Pero creo que más allá de tener la voluntad anticipada firmada, es la conciencia que nosotros podamos generar con nuestras familias de esta voluntad anticipada que yo tengo. Finalmente puede estar estos documentos, pero si mi familiar respondiente no quiere que se respete la voluntad anticipada, se va a respetar siempre la voluntad de los familiares. Entonces, más allá de tener este documento firmado, es importantísimo establecer un proceso de comunicación con nuestras familias y decirles cuál es nuestro deseo para el final de nuestra vida, sobre todo si estamos ante una enfermedad crónico-degenerativa. Muy interesante, ¿no? Hablar de estos temas que a veces parecen ser tabú en nuestra sociedad, como son el fin de la vida, la muerte, vivir con sufrimiento y voluntad de no querer vivir así. Es importante recalcar que desde enero del 2008 existe la Ley de Voluntad Anticipada para la Ciudad de México, que junto a su reglamento establecen lineamientos y reglas claras para garantizar que la voluntad anticipada que expresaron las personas que se encuentran en la fase terminal de su padecimiento sea respetada en cuanto a su decisión de ser sometida o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida cuando se encuentren en etapa terminal y por razones médicas sea imposible mantenerla de manera natural, protegiendo en todo momento la dignidad de la persona. En México, 11 estados de la República cuentan ya con leyes similares de voluntad anticipada. En general, en todas estas leyes se prohíben las conductas que tengan como consecuencia el acortamiento intencional de la vida. Por tanto, no intentan promover la eutanasia, sino reconocer el derecho a rechazar el tratamiento terapéutico obstinado y a recibir los llamados cuidados paliativos. Vamos con nuestra última ronda de preguntas de la mesa. En el caso de un enfermo terminal que ha tomado la decisión de morir y pidiera a los profesionales de la salud que terminen con su vida, ¿creen que es solo su decisión o debería de consultarlo tanto con los médicos como con su familia? Yo considero que sí debería consultarlo tanto con sus médicos como con su familia, pero a final de cuentas él tendría que tomar la decisión. Siento que debería de comentarlo. No pedir, como quien dice, permiso, porque al comentarlo con esas personas lo que le dirían es de que no, tú puedes, échale ganas. Le estarían dando ánimos cuando realmente no saben lo que está sufriendo esa persona. Si ya está desahuciada, siento que solamente debería comentarlo y no pedir permiso. Gracias por compartir sus opiniones. Confirmo una vez más que la juventud tenemos que participar en estos temas tan actuales y que siguen siendo objetivo de muchas decisiones y debates. Al final, la aprobación o legalización, en caso de darse o no darse, repercutirá mucho más en la generación de los jóvenes de hoy. Agradecemos a la doctora Jennifer Hincapié Sánchez por su contribución en esta mesa de diálogo. Sin duda, sus respuestas nos dieron muchas luces en esta reflexión. Para finalizar, Donovan, ¿cuáles fueron las principales ideas en esta última pregunta? Claro que sí, Shadani. Te comento que Rafael piensa que sí se debe consultar con médicos y familiares, pero es una decisión meramente del paciente. Por su parte, Juan cree que solo se debe comentar con ellos, pero la decisión es únicamente del paciente. Regreso contigo. Gracias, Donovan, y gracias nuevamente a todos por su participación en esta mesa y en este programa. Ha sido un gusto que nos acompañaran el día de hoy. Creo que ha sido una mesa muy enriquecedora. En esta mesa sobre la eutanasia pudimos reflexionar sobre muchos temas como el respeto a los derechos humanos, la ética, los límites de la medicina y sus grandes logros. Pudimos entender mejor cómo las decisiones médicas, pero también individuales y familiares, influyen en la toma de decisiones para que la persona enferma tenga cuidados apropiados. Este análisis sobre la eutanasia, al final de cuentas, nos lleva a hablar sobre el derecho a la salud y los cuidados apropiados para establecer una relación constructiva y más humana entre la persona de salud y los pacientes. ¿Ustedes qué opinan? Mándanos tus comentarios y propuestas a las redes sociales y haz este programa con nosotros. Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimientos.
Así es como terminamos nuestro programa el día de hoy de responsabilidad social, cívica y ética. Pero aquí nos vemos pronto en la próxima mesa de diálogo.